pero el partido en sí, ¿qué es lo que te echa a perder? No sé, el adjetivo que quieras ponerle, tal vez la imprudencia de Arteaga con esa expulsión por el insulto al árbitro, o tal vez pudiera ser el propio arbitraje que influye, estuvo muy incisivo con las tarjetas, ¿no? No sé, se lo pensaba dos veces para sacar las tarjetas. Y una segunda pregunta, ¿qué tanto le pega en lo anímico a tu equipo de cara a un partido tan importante como lo es en Miami? Gracias. Sí, buenas noches para todos. Ellos metieron 2 goles, nosotros no metimos goles. Esa fue la causa principal de la derrota de hoy. Eh, Voy a decir algo que quizás no esperan, pero creo que la derrota nos vino bien. Nos vino bien porque a veces una buena cachetada implica ciertas cosas dentro de este deporte y yo creo que era un buen momento como para que no suceda lo que sucedió. Si bien vienen partidos por delante muy interesantes, está en mi labor hacerle ver a los jugadores que hicieron un buen primer tiempo, a mi modo de verlo. Luego de las expulsiones, obviamente con un rival que también juega y juega bien. Cuando armamos esa orden táctica con un 4-3-2 también tuvimos chance nosotros, los jugadores lo entendieron, el sacrificio estuvo, los jugadores sacaron la cara por una expulsión. Los felicito, se lo dije en el vestuario, esto sigue, se vienen cosas interesantes y luego la segunda expulsión ya es muy difícil poder intentar empatarlo, que incluso lo intentamos, lo buscamos, pero bueno, es una derrota que duele, pero bien merecida está. Gracias. Siguiente pregunta, Aarón para Canal 6 y después Sergio para Fox Sports. ¿Qué tal, profe? Aarón Bueno, Hernández de Canal 6 Deportes. ¿A qué se refiere con su respuesta de que a que les viene bien es la derrota? Es decir, ¿se quita la presión del invicto o por dónde no, va no. su Yo, respuesta? yo nunca hice hincapié en el invicto. Yo es algo que no lo consideré nunca. Es una derrota que es importante por las cosas que se vienen, que no va a ser fácil de la forma que vamos a enfrentar a los equipos que vienen por delante. Entonces, a lo que rodea o al entorno de lo que sucedía, creo que es una derrota que duele, pero creo que es una buena cachetada. Hola, Sema. ¿Cómo estás, profesor? Sergio Treviño para Fox Sports. Eh, Antes de las expulsiones, digo, es obvio que es complicado jugar a un equipo con 9 hombres, pero antes de las expulsiones, ¿te estaba gustando tu equipo? ¿Hay algo que hay que corregir, sobre todo en la recta final y contra equipos complicados, sobre todo lo que sea en la Conca? Sí, buenas noches. Siempre hay algo que corregir, siempre lo digo. No importa el resultado que se obtenga, siempre hay algo que corregir. Hasta la expulsión de Jera habíamos hecho un juego inteligente, me hubiese gustado en algunas correcciones, si no hubiésemos tenido la expulsión, quizás hubiese sido otro partido, pero bueno, tengo que educar a Jera que esas reacciones nos perjudican y lleva a que sea una expulsión que quizás tiene que calmar su temperamento. Gracias. Siguiente pregunta, Gilberto para 11 y después Juan Reina para Cancha del Norte, por favor. Venga. Hola, profe. Buenas noches. Gilberto Galván para Once Diario. Entiendo que cada partido es diferente y lo que menciona, Chivas mete 2 goles, nosotros no. ¿Qué fue lo que le falló en el plan de partido, más allá de las expulsiones que obviamente cambian el trámite de un encuentro? Y la segunda, ya mencionaba, tengo que educar un poco a Arteaga en ese tipo de cuestiones. ¿Qué pudo charlar con él y con el corcho que le expresaron en este, contacto corto en el vestuario respecto Sí. a esas acciones? Buenas noches. Vuelvo a insistir, hasta la expulsión de Jera, el partido lo teníamos controlado. Tuvimos situaciones, creo que más del rival, no lo he visto, pero creo que sí. Después, en el segundo tiempo, también tuvimos situaciones. Desafortunadamente, el gol es accidental, creo que es en contra, si bien no lo vi. Y a Jera darle la experiencia que uno tuvo como jugador, que yo era bastante similar en ese sentido de reclamos infantiles, y decirle que su temperamento le juega a favor a la hora de querer insistir en el juego. En el otro le va a perjudicar siempre. De nada. Gracias. Adelante, Juan, por favor. Gracias, profesor. Buenas noches. Juan Reina del periódico El Norte Cancha. Ahorita que menciona el temperamento,
¿A qué lo puede atribuir usted como una primera lectura? ¿A la presión, quizá a lo mejor por el momento, por lo que se viene, por el tema del invicto, o por un tema de ansiedad también del jugador al momento del partido? De Gerard, buenas Sí. noches, Gerard. La he visto, esa la vi recién. Para mí hay una falta clara que no le permite seguir en el juego de Gerardo. Se debe enojar por eso, porque al ver una falta y el árbitro no la interpretó, la reacción de patear el balón está mal. Yo creo que con una amonestación lo hubiese calmado. Él jura que no lo insultó, no la vi. Si hay una evidencia donde que lo haya insultado, bien merecida tiene la roja, pero si no lo insultó, tendría que revisar ese sentido. Pero previo sí veo una falta de un jalón donde él no le permite seguir conduciendo el balón. Gracias. Nada. Oscar Gallardo, última pregunta, por favor. Gracias. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Oscar Gallardo de ESPN. Profesor, después de esta derrota ante las Chivas, me gustaría preguntarle si considera que por lo que sienten, por esta derrota en casa, perder el invicto, si ve al grupo preparado para eliminar a Inter Miami por lo que representa con Lionel Messi, independientemente si Lionel esté listo o no por el tema de la lesión, si ya ve a su equipo preparado, que ya perdimos, ya estamos listos para vencer a Inter Miami, esté o no esté Lionel Messi. ¿Cómo ve al grupo, profesor? Sí, Oscarcito, buenas noches. Es que esto es el fútbol. Se ha perdido, se ha ganado, se ha empatado y hay que pensar en la próxima. Se lo dije recién, que a todo el mundo le duela esta derrota porque a nadie le gusta perder, pero ya mañana tenemos que pensar en lo que va a ser el día miércoles en la casa del Inter de Miami y nosotros vamos a salir de la misma manera. Que es más lindo enfrentar al Inter de Miami con la presencia o no del mejor jugador del mundo.